repasando lo que hemos estado mirando los últimos 2 días. Hoy es el tercer día, miércoles, y quisiera dar un repasito cortito de lo que hemos visto antes. En el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo 54, la hermana White habla acerca de Lucas capítulo 10 del 25 al 37. En otras palabras, la historia del buen samaritano. Y ella empieza de esta forma. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Prestemos atención a esto. Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor. Realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros y en la bondad genuina. Quiero dejar ahí, esa es la introducción que ella tiene para todo este capítulo y también lo que yo quiero usar para el tema de hoy. Ya hemos visto cómo que esto no era una escena imaginaria que Jesús presentó, no era una parábola, era un acto realizado, hecho, algo que había ocurrido exactamente como Jesús lo estaba contando. Ayer vimos también que el sacerdote y el levita que habían pasado al lado de aquella persona ultrajada, golpeada, robada, esas dos personas, sacerdote y levita, estaban dentro de la congregación a la cual Jesús le estaba hablando. Y en su misericordia, Jesús no los delató. No dijo, mira, tú eras el sacerdote, tú eres el levita. No, él simplemente en su amor y su misericordia los dejó así. Ellos solitos ahí estaban quizás diciendo, uy, que no diga que soy yo, porque yo fui el que pasé. Pero hermanos, Jesús en su misericordia, él no solamente nos perdona, sino que borra nuestros pecados y los tira a lo profundo de la mar. Ese es nuestro Dios. Yo me imagino que cuando esa muchedumbre que seguía a Jesús, donde Jesús relató esta historia que había sucedido recientemente, yo creo que cuando Jesús despidió a la gente, aquel sacerdote y aquel levita descansaron. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que no nos delató! Y hermanos, Jesús es nuestro abogado. Jesús no está para delatarnos. Jesús vino a este mundo, vivió perfectamente, fue a la cruz del Calvario, murió la muerte más horrenda que existía, fue a la tumba, lo enterraron ahí, lo encerraron en la tumba y luego Jesús resucitó. Esa es nuestra garantía de que Él también perdona nuestros pecados, nos perdona a nosotros y borra nuestros pecados, nos limpia de toda impureza y nos da la salvación. Jesús no vino para delatarnos, Jesús vino para salvarnos, Jesús vino para perdonarnos, Jesús vino para levantarnos y llevarnos a las naciones celestiales. Hermanos, quisiera leer otro párrafo del Espíritu de Profecía en la página 357 del deseado de toda la gente. Y dice lo siguiente: los ángeles del cielo miran la angustia de la familia de Dios en la tierra y están dispuestos a cooperar con los hombres para aliviar la opresión y el sufrimiento. En su providencia, Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual yacía el herido doliente, a fin de que pudiera ver que necesitaba misericordia y ayuda. O sea, Dios había guiado al sacerdote y al levita hacia este hombre
que estaba necesitando ayuda. Sin embargo, ellos pasaron de largo. Sigue diciendo ella, todo el cielo observaba para ver si el corazón de esos hombres sería movido por la piedad hacia el infortunio humano. O sea que esa historia real, no solamente Jesús la podía ver, o Dios la podía ver como Dios, sino todo el cielo observaba para ver qué iba a hacer el pastor adventista, el diácono adventista, el anciano adventista. Hermanos, el cielo que nos da el conocimiento de su palabra, que nos bendice para que nosotros aprendamos el camino correcto hacia la salvación que es Jesús. El cielo nos observa a nosotros. Y el cielo no solamente nos capacita, Dios no solamente nos capacita, nos da dones, sino que espera que nosotros usemos esos dones para glorificarle a Él. ¿De qué manera? Sirviendo al que está a nuestro lado, ayudando a nuestro vecino, ayudando al que está en el trabajo junto con nosotros, ayudando aún a aquel que no conocemos y quizás nos ha hecho mal también. Y eso vamos a leerlo ahora en el libro de Deuteronomio y de Éxodo también. Hermanos, los judíos y los samaritanos no se llevaban, eran enemigos acérrimos. Les explico un poquito de historia. Los samaritanos era un pueblo de una especie de mezcla que habían hecho con ellos los conquistadores, los romanos y otros que habían venido antes de los romanos. Habían agarrado judíos y lo habían llevado a otro lado, que estaban en Samaria y habían traído otra gente de otros pueblos hasta Samaria y ahí se habían mezclado completamente. Así que la religión de ellos también era una mezcla de diferentes culturas y de diferentes religiones. Y se había desarrollado un pueblo allí que tenía una enemistad con los judíos, pero mayormente los judíos con ellos, porque los judíos del tiempo de Cristo creían que ellos eran los únicos que se iban a salvar, que Dios les había dado el mensaje a ellos, aunque estaba bien escrito y bien preciso de que era para todas las naciones. Ellos habían pensado que eso era solamente para ellos. Y los que no eran judíos, los que eran una mezcla, eso estaban excluidos de la misericordia de Dios. ¿Cuán errado estaba? Y los samaritanos eran un pueblo que según los judíos estaba excluido del amor de la misericordia de Dios. Así que ellos no se llevaban entre ellos, los judíos y los samaritanos. Así que cuando este sacerdote, que era del servicio sagrado de Israel, y el levita, que también era del servicio sagrado de Israel, pasaron por aquel lugar, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero pensaban que ese individuo que estaba herido, golpeado, maltratado, era un samaritano y por eso no lo socorrieron. Qué terrible. Es como si usted ve a una persona que lo golpearon, le robaron todo, le llevaron su billetera, tenía unos tenis nuevos y se los quitaron. De repente tenían una camisa bonita, nueva, cara, y se la quitaron también y se la llevaron los ladrones. Eso se ve mayormente en Latinoamérica. Aquí no se ve tanto eso, pero en países latinoamericanos lo dejan uno con lo mínimo, si tienen misericordia, pero le llevan los tenis, el pantalón, la camisa y todo. Yo sé de casos así. Así que, hermanos, este, estos estos dos hombres pasaron allí al lado de aquel y no se detuvieron. Y porque por los prejuicios que tenían. Yo quiero invitarlos a que vayamos
en la palabra de Dios al Éxodo, al libro de Éxodo, capítulo 23, y vamos a leer los versículos 4 y 5. Éxodo, capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios de esta manera: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. O sea, las instrucciones dadas a Dios a través de Moisés, ahí en el libro de Éxodo, eran bien claras. O sea, está hablando, si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, lo vas a dejar así. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Hermanos, ¿cuánto más era un ser humano que una bestia, que un animal? Sin embargo, aquellos dos hombres de la iglesia pasaron de largo. Y si alguien está golpeado, robado, como decía antes, y de pronto vemos, no, ese yo no lo he visto en la iglesia. Ese no es de la iglesia aquí en Sabana, ni de la americana, ni de esta. Así que no es mi deber ayudarlo. Hermano, yo creo que no haya ninguno en la iglesia de Sabana, ni en la iglesia de Brunswick, que hagan eso. Yo conozco el corazón de ustedes. Yo recuerdo un sábado cuando llegaron allí una familia, yo diría como de gitanos. Ellos eran extranjeros, eh, exactamente no sé de dónde eran, pero creo que vivieron en California, vinieron a la parte este de Estados Unidos buscando trabajo, como que no encontraron, se estaban devolviendo y su carro se averió. Tenía un problema con el radiador, ya no servía, se recalentaba. Y entonces varios hermanos, estamos hablando que esto fue el sábado, que fue el sábado en la mañana, tipo 9 de la mañana, 9:30 o 10, como 4 o 5 hermanos se encargaron de arreglar el carro de aquella gente que no conocíamos y que llegaron pidiendo ayuda. Lo más interesante es que algunos hermanos fueron a un auto park y compraron en sábado, wow, terrible, qué pecado grande, dirán algunos. Compraron en sábado la parte que necesitaban para arreglar ese carro, para que esta familia siguieran su viaje. Mientras estos hermanos, mientras uno de ellos fue y compró la parte que necesitaba, otros quitaron la parte vieja. Y mientras eso pasaba, ya nos dio la hora del almuerzo. Y era un señor, su esposa, algún cuñado familiar, y creo que había un par de niños. Los hermanos le sirvieron comida a esa familia. Imagínense la impresión que aquella familia se llevó cuando nuestros miembros, nuestros hermanos, los hijos de Dios, ahí en Sabana, pudieron socorrerlos. ¿Se imaginan cómo el cielo estaba mirando? Hermanos, eso es un acto de amor y de misericordia que Dios quiere que hagamos. En sábado. Qué bonito. El cielo estaba contento. Y esa familia jamás va a olvidar ese acto de amor que Dios le prodigó a través de los hermanos ahí de Sabana. Gloria a Dios por eso. La próxima cita está en Deuteronomio capítulo 10, versículo del 17 al 19. Deuteronomio
capítulo 10, versículos del 17 al 19. Y dice de esa siguiente manera: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma a cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto. O sea, el sacerdote y el levita sabían cuál era su deber. Aunque fuera extranjero el samaritano, como ellos le tenían por tal, porque si era samaritano no le iban a ayudar, y por eso no le ayudaron. Pero Dios había dicho en su palabra que al extranjero tenían que amarlo, al extranjero tenían que darle misericordia. Y por eso, hermanos, los padres de esta nación, de Estados Unidos, en la Constitución pusieron algunas cláusulas ahí, porque ellos fueron extranjeros también en esta nación, que ha llegado a ser una nación grande, la más poderosa sobre la tierra. Y el extranjero aquí debe ser siempre bienvenido, siempre bienvenido. Yo entiendo que hay ciertos límites y ciertas cosas, pero hermano, nadie que ame y tema a Dios debe tratar en una forma incorrecta a otro hermano que venga de otro país. Y saben, hay algunas cosas bien feas que yo he escuchado y he visto. Y es que a veces el mismo nacional, o mexicano, o centroamericano, o lo que sea, trata peor a su compatriota que los mismos gringos sajones. Y eso es muy triste, hermano. Muchas veces paga peor un contratista mexicano a su compatriota mexicano que lo que paga un americano a los mismos mexicanos o a los latinos. Hermanos, todos venimos de la misma sangre, todos somos hijos de Dios. Y el cielo mira cómo tratamos nosotros a aquel que sufre, a aquel que necesita, a aquel que Dios ha puesto en nuestro camino para que nosotros lo podamos socorrer. Y la última cita que voy a usar está en Levítico, el capítulo 19, versículo 34. Capítulo 19 de Levítico, versículo 34 dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, Jehová vuestro Dios. Mira, se les recuerda que ellos fueron extranjeros y que no tenían que tratar al extranjero de una forma incorrecta, negativa, grosera. No, al extranjero deberían tratar con amor y con misericordia. Y nosotros como extranjeros en este país debemos exigir ser respetados también por dos cosas. Una, por lo que la palabra de Dios dice, y otra porque tú y yo, como extranjeros en este país, somos hijos de Dios. Hay algo más. Somos hijos de Dios y somos creyentes y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hemos venido a este país a hacer una contribución para que esta nación sea más grande. ¿Y cómo hacemos nuestra contribución? Bueno, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo con las leyes, sirviendo al prójimo, poniendo nuestro granito de arena en el servicio a los demás, orando por la nación, orando por el presidente, no importa de qué partido político sea, orando por los dirigentes de este país, para que Dios los bendiga a tomar buenas decisiones. Hermanos, el cielo entero estaba mirando a ver
¿Qué era lo que iba a hacer el sacerdote y el levita? Tú y yo somos sacerdotes y levitas. Somos hijos de Dios. Y Dios espera que nosotros podamos hacer su voluntad, socorriendo al necesitado. No importa si es de otra religión, no importa si es ateo, no importa si es un borracho o es una prostituta, no importa si es mi enemigo, si él tiene necesidad y Dios me ha dado a mí las fuerzas para socorrerlo y ayudarlo, es mi deber hacerlo. Dios nos bendiga en este día y nos prospere. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias. Gracias porque somos privilegiados. Tú nos has dado un conocimiento especial, pero no un conocimiento para quedarnos con él, sino para hacer luces a otras personas. Padre, bendícenos en este día y guíanos a ayudar a alguien. En el nombre de Jesús. Amén.